La teniente Sarachen caminaba por los pasillos de la Academia Militar con la frente en alto, aunque los rumores la seguían a todas partes. A sus 25 años, era más joven que la mayoría de los oficiales de su rango, y su pequeña figura la hacía parecer aún más fuera de lugar entre los imponentes soldados que la rodeaban. «Mira, ahí va la ratón de biblioteca», se burló el sargento Martínez al pasar junto al Mesaúl. «Apuesto a que nunca ha empuñado un arma de verdad fuera del entrenamiento». Sara fingió no oír, pero la palabra le dolió. Durante 3 años en la academia, había soportado las burlas constantes de sus compañeros. La llamaban débil, cuestionaban su presencia en el ejército y bromeaban sobre cómo encajaba en una biblioteca en lugar de en un campo de batalla. El hecho de que sobresaliera en estrategia y planificación táctica no significaba nada para ellos. A sus ojos, solo era una mujer menuda que no encajaba en su mundo de fuerza y combate. Durante el entrenamiento de combate, las burlas se intensificaron. Mientras otros cadetes se enfrentaban a complejos escenarios de batalla, Sara los resolvía con facilidad. Su mente funcionaba como una computadora, analizando el terreno, los movimientos de tropas y las líneas de suministro en segundos. Pero en lugar de ganarse el respeto, sus habilidades intelectuales solo alimentaron más resentimiento. «Chen se cree muy inteligente», refunfuñó el cabo Davis durante el almuerzo. «Pero la inteligencia académica no sirve de nada cuando empiezan a volar las balas. Probablemente correrá llorando a ver a su mamá la primera vez que se enfrente a un peligro real». Los demás soldados rieron y Sara sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Quería defenderse, contarle sobre sus años de entrenamiento en artes marciales, su puntería perfecta y su inquebrantable dedicación al servicio de su país. Pero sabía que las palabras no los harían cambiar de opinión. Solo las acciones podían hacerlo. Su compañera de cuarto, Jessica, era una de las pocas personas que la trataba con amabilidad. «No les hagas caso, Sara», dijo Jessica esa noche mientras estudiaban juntas. «Solo les intimida tu inteligencia. Vas a hacer grandes cosas en el ejército». Sara agradeció el apoyo, pero la duda la asaltaba en los momentos de tranquilidad. Quizás los demás tenían razón. Quizás era demasiado pequeña, demasiado joven, demasiado inexperta para la vida militar. El peso de sus constantes críticas la oprimía como una pesada carga. El punto de quiebre llegó durante un ejercicio de campo. El equipo de Sara tenía la tarea de navegar por territorio enemigo y completar una misión de reconocimiento. Como líder designada, desarrolló un plan detallado que minimizaría el riesgo y maximizaría la recopilación de información. Pero los miembros de su equipo ignoraron sus órdenes desde el principio. «No estamos siguiendo el plan de una niña pequeña», declaró el soldado Thompson, un hombre musculoso que era casi 30 centímetros más alto que Sara. «Los verdaderos soldados usan tácticas reales, no cualquier tontería que te enseñaron en tus libros de estrategia». El equipo abandonó la ruta cuidadosamente diseñada por Sara y cargó directamente hacia el objetivo. En cuestión de minutos, cayeron en una emboscada. El ejercicio terminó en un completo fracaso, con la mayoría de los miembros del equipo marcados como bajas por los instructores de entrenamiento. «Esto es tu culpa, Chen», gritó Thompson después de que. «Informe. Tu débil liderazgo nos mató a todos. No perteneces aquí». Esa noche, Sara se sentó sola en su habitación, cuestionándolo todo. Había soñado con el servicio militar desde la infancia, inspirada por historias de valientes soldados que protegían a personas inocentes. Pero tal vez se estaba engañando a sí misma. Tal vez los demás tenían razón sobre su incompetencia. Justo cuando la desesperación amenazaba con abrumarla, Sara recordó las palabras de su abuelo. Él había servido en 3 guerras y siempre le decía que la verdadera fuerza provenía de la mente, no solo del cuerpo. Los mejores guerreros, solía decir, son aquellos que pueden pensar con claridad bajo presión y tomar decisiones que salvan vidas. Sara se secó las lágrimas y tomó una decisión. No dejaría que el ridículo la definiera ni la alejara de sus sueños. En cambio,
Se probaría a sí misma con dedicación, trabajo duro y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Les demostraría a todos que el liderazgo se presentaba de muchas maneras y que a veces las personas más inesperadas podían superar desafíos extraordinarios. A partir de ese momento, Sara se dedicó a sus estudios y entrenamiento con renovado vigor. Pasó horas extra en el gimnasio, perfeccionando su condición física. Estudió historia militar, aprendiendo de los más grandes comandantes de la historia. Y lo más importante, desarrolló una confianza inquebrantable en sus habilidades y juicio. Los demás cadetes continuaron burlándose, pero Sara ya no permitió que eso la afectara. Sabía que algún día, en algún lugar, tendría la oportunidad de demostrarles que estaban equivocados. Solo tenía que ser paciente y estar preparada para cuando llegara esa oportunidad. 2 años después, Sara se encontraba destinada en la base de operaciones avanzada Delta, un puesto remoto en territorio hostil. La base albergaba a 200 soldados de varias unidades, muchos de los cuales nunca habían trabajado juntos. Entre ellos se encontraban varios rostros de su época en la academia, como el sargento Martínez y el cabo Davis, quienes no habían cambiado de opinión sobre sus capacidades. El comandante de la base, el coronel Harrison, era un militar tradicional que creía en el liderazgo tradicional. Tenía poca paciencia con lo que él llamaba teorías militares modernas y prefería a los oficiales que lideraban mediante la intimidación y la autoridad pura. El enfoque analítico de Sara ante los problemas a menudo chocaba con sus métodos directos. El teniente Chen, el coronel Harrison, dijo durante una reunión de personal, quiero que te encargues de los informes de inventario de suministros. Eso parece más adecuado para tus habilidades particulares. Sara aceptó la asignación sin quejarse, aunque sabía que era un trabajo pesado diseñado para mantenerla alejada de decisiones tácticas importantes. Mientras otros tenientes planificaban rutas de patrulla y se coordinaban con las fuerzas locales, ella pasaba los días contando munición y rastreando los suministros de comida. Las burlas de sus días en la academia la siguieron hasta la base. Durante las comidas, las conversaciones se interrumpían cuando se acercaba a las mesas. Los soldados intercambiaban miradas cómplices y sonrisas apenas contenidas. Algunos hacían saludos exagerados a su paso, convirtiendo el gesto de respeto en burla. He oído que obtuvo su rango a través de algún programa de diversidad, susurró el soldado Johnson a sus amigos. De ninguna manera alguien como ella lo había ganado por méritos. El soldado Rodríguez, uno de los soldados más nuevos, parecía confundido por el trato que recibía Sara. «¿Pero no se supone que es muy inteligente?», preguntó inocentemente. «He oído que se graduó como la mejor de su clase en planificación estratégica». «La inteligencia académica no importa aquí», respondió Martínez con desdén. «Cuando las cosas se ponen serias, necesitas a alguien que realmente pueda luchar, no a alguien que se esconda detrás de informes y teorías». A pesar de, en un entorno hostil, Sara encontró maneras de contribuir significativamente a las operaciones de la base. Su gestión de suministros reveló varias ineficiencias que costaban al ejército miles de dólares mensuales. Identificó patrones y fallos de equipo que ayudaron a prevenir averías costosas. Sus informes eran tan detallados y precisos que se convirtieron en el modelo estándar para otras bases de la región. Sin embargo, estos logros pasaron desapercibidos para sus compañeros, quienes permanecieron centrados en sus ideas preconcebidas sobre sus capacidades. El aislamiento fue difícil, pero Sara había aprendido a encontrar fuerza en la soledad. Usaba su tiempo libre para estudiar el terreno local, analizar los patrones de movimiento del enemigo a partir de los informes de inteligencia y desarrollar planes de contingencia para diversos escenarios. Una noche, mientras revisaba los informes de patrulla en su cuartel, Sara notó algo preocupante. La actividad enemiga había aumentado significativamente en un sector específico durante las últimas 3 semanas. El patrón sugería un esfuerzo coordinado para probar las defensas de la base y recopilar información sobre los horarios de patrulla. A la mañana siguiente,
comunicó sus preocupaciones al coronel Harrison. Señor, creo que podríamos estar frente a un ataque planeado en los próximos días. El patrón de reconocimiento enemigo indica que se están preparando para una gran ofensiva. El coronel Harrison miró su informe con desdén. Teniente, aprecio su entusiasmo, pero la inteligencia del campo de batalla requiere experiencia que usted simplemente no tiene. Nuestras patrullas de seguridad no han reportado ninguna amenaza inusual. Pero señor, si observa el momento y la ubicación de los avistamientos, se observa un patrón claro. El enemigo está mapeando sistemáticamente nuestros tiempos de respuesta en posiciones defensivas. Chen, cíñase a sus informes de suministros y deje el análisis táctico a los oficiales experimentados. Harrison respondió con firmeza. Retirado. Sarah salió de la reunión frustrada, pero no sorprendida. Se había acostumbrado a que sus ideas fueran desestimadas, pero esta vez se sentía diferente. La seguridad de todos en la base estaba en juego, y su análisis mostraba claramente una amenaza inminente. Incapaz de convencer a sus superiores por los canales oficiales, Sarah decidió adoptar un enfoque diferente. Comenzó a compartir sus preocupaciones con los soldados individualmente durante sus rutinas diarias, con la esperanza de al menos mantenerlos más alerta durante las patrullas. Señor Rodríguez, cuando esté de patrulla mañana, preste especial atención al perímetro norte, dijo en voz baja durante la cena. He notado actividad inusual en esa zona. La mayoría de los soldados ignoraron sus advertencias, pero algunos la escucharon. El soldado Williams, a pesar de sus reservas sobre la capacidad de liderazgo de Sarah, respetaba su inteligencia lo suficiente como para tomar en serio su consejo. Esa noche, Sarah no pudo dormir. Su instinto le decía que un ataque era inminente, pero no tenía autoridad para implementar medidas de seguridad adicionales. Pasó horas revisando mapas e informes de inteligencia, intentando predecir con exactitud cuándo y dónde atacaría el enemigo. Al acercarse el amanecer, Sarah tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía evitar lo que se avecinaba, pero sí podía prepararse para responder eficazmente cuando sucediera. Reunió su equipo, revisó sus armas y se ubicó en el centro de mando de la base, donde podría monitorear las comunicaciones y coordinar las respuestas si fuera necesario. Poco sabía que, en cuestión de horas, sus predicciones resultarían devastadoramente acertadas, y todos los que habían dudado de sus habilidades necesitarían desesperadamente las mismas habilidades de las que habían pasado años burlándose. El ataque comenzó a las 347 horas con una enorme explosión que sacudió toda la base. Sarah ya estaba despierta en el centro de mando cuando el primer proyectil de mortero impactó en el perímetro norte, justo donde había previsto. Las alarmas de emergencia sonaron mientras los soldados salían de sus literas a toda prisa, desorientados y luchando por comprender qué estaba sucediendo. En cuestión de minutos, quedó claro que no se trataba de una incursión aleatoria. El enemigo había lanzado un asalto coordinado en múltiples frentes, aprovechando las mismas debilidades en las defensas de la base que Sarah había identificado en su informe desestimado. Las conversaciones por radio llenaban el aire mientras los equipos de patrulla pedían refuerzos e informaban de numerosas bajas. El coronel Harrison irrumpió en el centro de mando, pálido de sorpresa. ¿Cuál es nuestra situación?, preguntó, pero el caos dificultaba obtener información clara. Las comunicaciones estaban dispersas, con diferentes unidades reportando información contradictoria sobre las posiciones y la fuerza del enemigo. Sarah observó el desastre que se desarrollaba con pesar. Había intentado advertirles, pero ahora los soldados estaban pagando el precio de la negativa de los líderes a escuchar. Sin embargo, no era momento de culpar ni arrepentirse. Había vidas en juego, y ella tenía el conocimiento y las habilidades necesarias para ayudar a salvarlas. Señor, dijo Sarah con firmeza, dando un paso al frente. Puedo coordinar la defensa si me lo permite. Llevo semanas rastreando los movimientos del enemigo y conozco sus posibles estrategias. Harrison la miró con desesperación.
Su habitual actitud desdeñosa se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de que su base estaba sitiada y sus planes defensivos tradicionales no funcionaban. Haz lo que puedas, Chen. Necesitamos toda la ayuda posible. Sara se hizo cargo del centro de comunicaciones de inmediato. Su mente adoptó el modo analítico que también le había funcionado en los entrenamientos. Pero ahora lo que estaba en juego era real. Comenzó a coordinarse con los equipos de patrulla dispersos, utilizando su detallado conocimiento del terreno para guiarlos a posiciones más seguras y ubicaciones defensivas más efectivas. Equipo Alfa, replieguen a la referencia de cuadrícula 2471-156. Dirigió con calma a la radio. Hay un cuello de botella natural allí que les dará mejor cobertura y campos de tiro. ¿Quién es? Llegó la confusa respuesta del sargento Martínez, quien lideraba el equipo Alfa. Coronel, ¿es usted? Soy el teniente Chen, respondió Sara. Estoy coordinando las posiciones defensivas desde el comando. Créame, Martínez. Esa posición salvará a su equipo. Hubo una pausa antes de que Martínez respondiera. Había pasado años burlándose de los conocimientos tácticos de Sara, pero las balas volaban y su equipo estaba inmovilizado. Recibido, teniente. Moviéndonos al 247-156. A medida que la batalla se intensificaba, la voz tranquila de Sara se convirtió en un faro de esperanza para los defensores dispersos. Había memorizado cada detalle de la disposición de la base y el terreno circundante, lo que le permitía guiar a los equipos por rutas seguras y coordinar campos de fuego superpuestos que maximizaban sus capacidades defensivas. El enemigo esperaba abrumar la base por sorpresa y superioridad numérica. Pero la coordinación de Sara estaba cambiando el rumbo. Dirigió al equipo Bravo para flanquear la fuerza de asalto principal mientras el equipo Charlie proporcionaba fuego de cobertura desde posiciones elevadas. Sus ajustes tácticos en tiempo real contrarrestaban cada avance enemigo. El soldado Rodríguez, que había escuchado las advertencias anteriores de Sara, se encontró en una posición perfecta para una emboscada cuando las fuerzas enemigas intentaron abrir una brecha en el muro oriental. Comando, aquí Rodríguez. Tengo tiros limpios contra el equipo de avanzada enemigo, tal como predijo el teniente Chen. Derríbenlos, Rodríguez, respondió Sara, mientras coordinaba simultáneamente el apoyo de artillería para suprimir las posiciones enemigas en el sector norte. Excelente trabajo. Al amanecer, la intensidad del ataque comenzó a disminuir. El enemigo esperaba una victoria rápida contra una defensa sorprendida y desorganizada. Pero la coordinación de Sara había convertido su asalto en un costoso fracaso. Las fuerzas enemigas comenzaron a retirarse, dejando tras de sí un número considerable de bajas y equipo. A lo largo de la batalla, los soldados que habían pasado años dudando de las habilidades de Sara se encontraron obedeciendo sus órdenes sin rechistar. Su serena competencia bajo fuego enemigo, combinada con su profundo conocimiento de las tácticas y el terreno, había salvado innumerables vidas. El cabo Davis, respirando con dificultad tras repeler un asalto a la puerta sur, habló por radio con genuino respeto por primera vez. Comando, aquí Davis. El perímetro sur está seguro gracias a su guía. Fue una coordinación táctica increíble. Buen trabajo, Davis, respondió Sara, centrando su atención en organizar la evacuación médica de los heridos y asegurar el perímetro contra posibles ataques de seguimiento. Al pasar el peligro inmediato, el coronel Harrison miró a Sara con una mezcla de asombro y vergüenza. La joven teniente, a quien había relegado a la gestión de suministros, acababa de orquestar una de las acciones defensivas más efectivas de su carrera. Sus predicciones habían sido acertadas, sus decisiones tácticas impecables y su liderazgo bajo presión, ejemplar. Pero la batalla había revelado más que las habilidades tácticas de Sara. Había expuesto las peligrosas consecuencias de despedir a oficiales capaces basándose en prejuicios y preconcepciones. Si Harrison hubiera escuchado sus advertencias y aplicado sus recomendaciones defensivas,
el ataque podría haber sido repelido con muchas menos bajas. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. La noticia del éxito de la defensa se difundiría rápidamente por los canales militares, y el papel de Sara en la victoria no permanecería en secreto por mucho tiempo. La pregunta ahora era si esta dramática prueba de sus habilidades finalmente le haría ganar el respeto y el reconocimiento que merecía, o si los viejos prejuicios encontrarían nuevas formas de menospreciar sus logros. El ataque comenzó a las 347 horas con una enorme explosión que sacudió toda la base. Sara ya estaba despierta en el centro de mando cuando el primer proyectil de mortero impactó en el perímetro norte, justo donde había previsto. Las alarmas de emergencia sonaron mientras los soldados salían de sus literas a toda prisa, desorientados y luchando por comprender qué estaba sucediendo. En cuestión de minutos, quedó claro que no se trataba de una incursión aleatoria. El enemigo había lanzado un asalto coordinado en múltiples frentes, aprovechando las mismas debilidades en las defensas de la base que Sara había identificado en su informe desestimado. Las conversaciones por radio llenaban el aire mientras los equipos de patrulla pedían refuerzos e informaban de numerosas bajas. El coronel Harrison irrumpió en el centro de mando, pálido de sorpresa. ¿Cuál es nuestra situación?, preguntó. Pero el caos dificultaba obtener información clara. Las comunicaciones estaban dispersas, con diferentes unidades reportando información contradictoria sobre las posiciones y la fuerza del enemigo. Sara observó el desastre con pesar. Había intentado advertirles, pero ahora los soldados estaban pagando el precio de la negativa de los líderes a escuchar. Sin embargo, no era momento de culpar ni arrepentirse. Había vidas en juego, y ella tenía los conocimientos y las habilidades necesarios para salvarlas. Señor, dijo Sara con firmeza, dando un paso al frente. Puedo coordinar la defensa si me lo permite. Llevo semanas rastreando los movimientos del enemigo y conozco sus posibles estrategias. Harrison la miró con desesperación. Su habitual actitud desdeñosa había desaparecido, reemplazada por la cruda realidad de que su base estaba sitiada y sus planes defensivos tradicionales no funcionaban. Haz todo lo que puedas, Chen. Necesitamos toda la ayuda posible. Sara se hizo cargo del centro de comunicaciones de inmediato. Su mente adoptó el modo analítico que también le había servido en los entrenamientos. Pero ahora lo que estaba en juego era real. Empezó a coordinarse con los equipos de patrulla dispersos, utilizando su profundo conocimiento del terreno para guiarlos a posiciones más seguras y posiciones defensivas más efectivas. Equipo Alfa, replieguen a la referencia de cuadrícula 247.156. Dirigió con calma a la radio. Hay un cuello de botella natural ahí que les dará mejor cobertura y campos de tiro. ¿Quién es?, respondió confusamente el sargento Martínez, quien lideraba el equipo Alfa. Coronel, es usted, respondió Sara con la teniente Chen. Estoy coordinando las posiciones defensivas desde el mando. Créeme, Martínez. Esa posición salvará a tu equipo. Hubo una pausa antes de que Martínez respondiera. Había pasado años burlándose de los conocimientos tácticos de Sara, pero las balas volaban y su equipo estaba inmovilizado. Recibido, teniente. Pasando a 247.156. A medida que la batalla se intensificaba, la voz tranquila de Sara se convirtió en un rayo de esperanza para los defensores dispersos. Había memorizado cada detalle de la disposición de la base y el terreno circundante, lo que le permitía guiar a los equipos por rutas seguras y coordinar campos de fuego superpuestos que maximizaban sus capacidades defensivas. El enemigo esperaba arrasar la base por sorpresa y superioridad numérica. Pero la coordinación de Sara estaba cambiando la situación. Dirigió al equipo Bravo para flanquear la fuerza de asalto principal, mientras que el equipo Charlie proporcionaba fuego de cobertura desde posiciones elevadas. Sus ajustes tácticos en tiempo real contrarrestaron cada avance enemigo. El soldado Rodríguez, que había escuchado las advertencias previas de Sara,
se encontró en una posición perfecta para una emboscada cuando las fuerzas enemigas intentaron abrir una brecha en el muro este. Comando, aquí Rodríguez. Tengo tiros limpios contra el equipo de avanzada enemigo, tal como predijo el teniente Chen. Derríbenlos, Rodríguez, respondió Sara, coordinando simultáneamente el apoyo de artillería para suprimir las posiciones enemigas en el sector norte. Excelente trabajo. Al amanecer, la intensidad del ataque comenzó a disminuir. El enemigo esperaba una victoria rápida contra un equipo sorprendido y una defensa desorganizada. Pero la coordinación de Sara había convertido el asalto en un costoso fracaso. Las fuerzas enemigas comenzaron a retirarse, dejando tras sí un número considerable de bajas y equipo. A lo largo de la batalla, los soldados que habían pasado años dudando de las habilidades de Sara se encontraron obedeciendo sus órdenes sin rechistar. Su serena competencia bajo fuego enemigo, combinada con su profundo conocimiento de las tácticas y el terreno, había salvado innumerables vidas. El cabo Davis, respirando con dificultad tras repeler un asalto a la puerta sur, habló por radio con genuino respeto por primera vez. Comando, habla Davis. El perímetro sur está seguro gracias a su guía. Esa fue una coordinación táctica increíble. Buen trabajo, Davis, respondió Sara, centrando su atención en organizar la evacuación médica de los heridos y asegurar el perímetro contra posibles ataques posteriores. Al pasar el peligro inmediato, el coronel Harrison miró a Sara con una mezcla de asombro y vergüenza. El joven teniente al que había relegado a la gestión de suministros acababa de orquestar una de las acciones defensivas más efectivas de su carrera. Sus predicciones habían sido acertadas, sus decisiones tácticas impecables y su liderazgo bajo presión, ejemplar. Pero la batalla había revelado más que las habilidades tácticas de Sara. Había expuesto las peligrosas consecuencias de despedir a oficiales capaces basándose en prejuicios y preconcepciones. Si Harrison hubiera escuchado sus advertencias e implementado sus recomendaciones defensivas, el ataque podría haber sido repelido con muchas menos bajas. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. La noticia del éxito de la defensa se difundiría rápidamente por los canales militares, y el papel de Sara en la victoria no permanecería en secreto por mucho tiempo. La pregunta ahora era si esta dramática prueba de sus habilidades finalmente le ganaría el respeto y el reconocimiento que merecía, o si los viejos prejuicios encontrarían nuevas formas de menospreciar sus logros. Tras la batalla, la base de operaciones avanzada Delta bullía de actividad mientras los soldados atendían a sus compañeros heridos, reparaban el equipo dañado y procesaban lo que acababa de suceder. La exitosa defensa había salvado la base, pero también había destrozado muchas suposiciones sobre liderazgo y capacidad que habían existido durante años. Sara pasó las horas inmediatamente posteriores al ataque coordinando evacuaciones médicas y garantizando la seguridad de la base. Trabajó incansablemente, moviéndose entre los soldados heridos, organizando la distribución de suministros y manteniéndose en contacto con el cuartel general sobre el incidente. Su energía parecía inagotable, impulsada por una combinación de adrenalina y genuina preocupación por sus compañeros. El sargento Martínez se acercó a ella cuando terminaba de coordinar la llegada de los helicópteros médicos. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por algo que Sara nunca antes había visto en él. Respeto genuino mezclado con vergüenza. Teniente Chen, dijo en voz baja, quitándose el casco y pasándose una mano por el cabello empapado de sudor. Le debo una disculpa. De hecho, le debo la vida. Si no hubieras guiado a mi equipo a esa posición defensiva, nos habrían superado. Sara lo miró sorprendida. Martínez había sido uno de sus críticos más duros desde la academia, bromeando sobre sus habilidades y cuestionando su presencia en el ejército. Ahora estaba frente a ella, humillado por la realidad de lo que su conocimiento y liderazgo habían logrado. No necesitas disculparte, Martínez, respondió Sara diplomáticamente. Todos hicimos nuestro trabajo hoy. Eso es lo que importa. No, es más que eso,
insistió Martínez. Me he equivocado contigo durante años. Todos lo hemos hecho. Tu coordinación táctica salvó docenas de vidas hoy. Nunca había visto algo así, ni siquiera de los oficiales más experimentados a mis órdenes. Conversaciones similares se sucedían por toda la base mientras los soldados procesaban los eventos de la mañana. El soldado Williams, que había resultado herido durante el ataque, pero no de gravedad, reunió a un grupo de soldados a su alrededor mientras esperaban atención médica. ¿Oíste cómo el teniente Chen coordinó toda la defensa?, preguntó con voz llena de asombro. Tenía a todos los equipos perfectamente posicionados, como si pudiera ver todo el campo de batalla en su mente. Cuando el enemigo intentó flanquearnos por el acceso este, ya tenía a Rodríguez en posición para detenerlos. El cabo Davis, curándose una herida leve en el brazo, asintió con énfasis. Creía saber tácticas, pero escucharla coordinar esos campos de fuego superpuestos era como ver trabajar a un artista. Cada orden tenía sentido, y todo encajaba como piezas de un rompecabezas. Sin embargo, la transformación de actitud no fue universal. Algunos soldados tuvieron dificultades para reconciliar sus antiguas creencias con la evidencia de la competencia de Sarah. El soldado Thompson, que había cuestionado su liderazgo durante los ejercicios de entrenamiento de la academia, se encontró lidiando con una disonancia cognitiva. Quizás tuvo suerte, murmuró a un pequeño grupo de seguidores. Una batalla exitosa no prueba nada. Cualquiera puede quedar bien cuando está sentado a salvo en el centro de mando mientras los soldados de verdad luchan. Pero las palabras de Thompson sonaron huecas, incluso para él mismo. Todos habían escuchado la voz serena de Sarah por radio durante toda la batalla, brindando una guía táctica detallada que había salvado vidas y asegurado la victoria. Su actuación no había sido producto de la suerte. Había sido el resultado de años de preparación, estudio y una habilidad natural que muchos se negaban a reconocer. El coronel Harrison se encontraba en la que quizás fuera la situación más difícil de todas. Como comandante de la base, debía presentar un informe detallado sobre el ataque y la exitosa defensa. No había forma de describir con precisión los eventos sin reconocer el papel crucial de Sarah en la victoria. Esa noche, sentado en su oficina escribiendo el informe, Harrison reflexionó sobre sus propios errores de juicio. Había desestimado las advertencias de Sarah sobre el inminente ataque, relegándola a tareas administrativas sin sentido en lugar de utilizar su capacidad analítica. Sus prejuicios casi provocaron un desastre para todo su mando. Los informes preliminares de bajas hicieron aún más evidentes las consecuencias de sus fallos de liderazgo. 12 soldados habían muerto y 37 habían resultado heridos, cifras que podrían haber sido significativamente menores si hubiera implementado las recomendaciones defensivas de Sarah antes del ataque. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Sarah entró, todavía con su equipo de combate y con aspecto exhausto pero alerta. Llevaba una carpeta con informes detallados de la acción posterior y recomendaciones para mejorar las defensas de la base. Señor, he completado el análisis táctico preliminar del combate de hoy, dijo con profesionalidad. Hay varias mejoras que podemos implementar de inmediato para fortalecer nuestras capacidades defensivas. Harrison aceptó la carpeta, destacando la minuciosidad y precisión de su trabajo, incluso después del estrés del combate. Chen, necesito disculparme personalmente. Debería haber escuchado sus advertencias sobre el ataque. Mi inacción al no actuar según su información costó vidas. Sarah meditó sus palabras detenidamente antes de responder. Señor, con todo respeto, lo importante ahora es aprender de lo sucedido y asegurarnos de estar mejor preparados para futuras amenazas. Los soldados que murieron hoy se lo merecen. Su respuesta impactó profundamente a Harrison. Incluso después de ser reivindicada por los acontecimientos, Sarah no se centró en la culpa ni en el reconocimiento personal. Su principal preocupación seguía siendo el bienestar de los soldados bajo su mando y la mejora de sus capacidades colectivas. A medida que se difundía la noticia del éxito de la defensa por toda la red militar,
comenzaron a llegar solicitudes de información sobre la coordinación táctica desde los cuarteles generales superiores. El papel de Sara en la victoria no podía permanecer oculto, y pronto los analistas militares estudiarían sus estrategias defensivas como ejemplos de tácticas efectivas para unidades pequeñas. La batalla había demostrado las habilidades de Sara más allá de toda duda razonable, pero la verdadera prueba sería si esta dramática demostración conduciría a cambios duraderos en la percepción y el trato que sus compañeros y superiores tenían de ella. 3 semanas después de la batalla, Sara recibió una citación inesperada para presentarse en el cuartel general del Comando Regional. El mensaje no proporcionaba detalles sobre el propósito de la reunión, solo instrucciones para empacar su uniforme de gala y prepararse para un largo viaje. Mientras recogía sus pertenencias, las especulaciones se descontrolaron entre los soldados de la base de operaciones avanzada Delta. Quizás le estén dando una medalla, sugirió el soldado Rodríguez, quien se había convertido en uno de los más firmes defensores de Sara desde la batalla. Sin duda se la ganó tras salvarnos la vida a todos. Otros eran menos optimistas. A los militares no les gustan los oficiales que hacen quedar mal a sus superiores, advirtió el cabo Davis. A veces, acertar puede ser más peligroso que equivocarse. Especialmente cuando avergüenza a personas de mayor rango. Sara intentó no pensar en las posibilidades mientras viajaba al cuartel general. Simplemente había hecho su trabajo durante la crisis, usando su entrenamiento y conocimiento para proteger a sus compañeros soldados. Cualesquiera que fueran las consecuencias, las afrontaría con la misma serena determinación que la había guiado durante años de burla y dudas. El cuartel general del Comando Regional era un imponente complejo de edificios de concreto rodeado de múltiples capas de seguridad. Sara nunca había estado allí antes, y la escala de la operación era intimidante. Cientos de oficiales se movían con determinación por los pasillos, cargando maletines y documentos clasificados que moldeaban la estrategia militar en varios países. La escoltaron a una sala de conferencias donde 5 oficiales superiores esperaban alrededor de una mesa pulida. Sara no reconoció a ninguno de ellos, pero sus insignias indicaban rangos desde coronel hasta general de brigada. El ambiente era formal y serio, sin dar indicios de si esta reunión representaba una oportunidad o una crítica. Teniente Chen, dijo la general de brigada Morrison, una mujer severa de unos 50 años con cabello canoso y mirada intensa. Por favor, tome asiento. Hemos estado revisando los informes posteriores al ataque en la base de operaciones avanzada Delta hace 3 semanas. Sara permaneció firme, manteniendo la compostura a pesar de la tensión nerviosa que la recorría. Sí, señora. Su coordinación táctica durante esa batalla ha atraído considerable atención de los analistas militares, continuó el general Morrison. Las estrategias defensivas que empleó salvaron vidas y recursos importantes, a la vez que infligieron bajas considerables a las fuerzas enemigas. El coronel Stevens, un hombre de mediana edad con numerosas condecoraciones de combate en su uniforme, se inclinó hacia adelante. También hemos revisado su expediente académico, las evaluaciones de entrenamiento y los informes de inteligencia que presentó antes del ataque. Su capacidad de reconocimiento de patrones y análisis predictivo es excepcional. Sara permaneció en silencio, sin saber si estas observaciones derivaban en elogios o críticas. Según su experiencia, ser notado por los altos mandos podía ser beneficioso o peligroso, dependiendo de la dinámica política en juego. Teniente, vamos a ser directos con usted, dijo el general Morrison. El ejército se enfrenta a nuevos tipos de desafíos que requieren diferentes enfoques de liderazgo y estrategia. Los métodos tradicionales por sí solos no son suficientes para las complejas amenazas que enfrentamos. Hizo una pausa, observando el rostro de Sara en busca de reacciones. Hemos identificado la necesidad de oficiales que combinen el pensamiento analítico con habilidades prácticas de liderazgo. Basándonos en su desempeño, creemos que representa el tipo de líder que necesitamos para misiones especializadas. Sara sintió que se le aceleraba el corazón,
pero mantuvo su actitud profesional. Me honra su confianza, señora. ¿A qué tipo de misiones se refiere? El general Morrison intercambió miradas con los demás oficiales antes de continuar. Estamos estableciendo una nueva unidad de respuesta rápida diseñada para manejar situaciones tácticas complejas que requieren tanto pensamiento estratégico como acción inmediata. Esta unidad se desplegará en zonas de crisis donde los enfoques convencionales han demostrado ser insuficientes. El coronel Stevens añadió, el puesto que le ofrecemos implicaría una gran responsabilidad y autoridad. Lideraría un equipo de soldados especialmente seleccionados en misiones de alta prioridad que impactan directamente en la seguridad regional. La oferta superaba lo que Sara jamás hubiera imaginado tras años de ser despedida y marginada. Se le presentaba la oportunidad de liderar misiones importantes y aprovechar al máximo sus habilidades. Sin embargo, también reconocía los riesgos que conllevaba un cambio de carrera tan significativo. Señora, agradezco esta oportunidad, pero debo preguntar. ¿Por qué yo? Preguntó Sara con cautela. Hay muchos oficiales con más experiencia y rangos superiores que podrían ser más adecuados para este tipo de responsabilidad. El general Morrison sonrió levemente, el primer indicio de calidez que Sara había visto en ella. La experiencia es valiosa, teniente, pero también puede crear patrones de pensamiento rígidos. Necesitamos líderes que se adapten rápidamente a situaciones inesperadas y desarrollen soluciones innovadoras bajo presión. Su desempeño durante la reciente batalla demostró exactamente el tipo de pensamiento flexible y liderazgo sereno que necesitamos, añadió el coronel Stevens. Se hizo cargo de una situación caótica, coordinó eficazmente varios equipos y logró la victoria contra fuerzas enemigas superiores. El general Morrison se puso de pie, indicando que la reunión estaba llegando a su fin. Teniente Chen, tiene 48 horas para considerar esta oferta. Si acepta, ascenderá a capitán y se le dará el mando de la nueva unidad. Su primera asignación comenzará en 2 semanas. Al salir de la sala de conferencias, Sara tenía la mente llena de posibilidades y preocupaciones. El ascenso y el aumento de responsabilidad representaban todo por lo que había trabajado a lo largo de su carrera militar. Finalmente, sus habilidades analíticas y de liderazgo serían reconocidas y utilizadas adecuadamente. Pero también comprendió que aceptar este puesto la colocaría bajo un nivel de escrutinio y presión completamente diferente. Los márgenes de error serían menores, lo que estaría en juego sería mayor y las consecuencias del fracaso se extenderían mucho más allá de su carrera profesional. Esa noche, en su alojamiento temporal en la sede central, Sara llamó a su abuelo para hablar sobre la oportunidad. Su sabiduría la había guiado en decisiones difíciles anteriormente, y necesitaba su perspectiva sobre esta decisión transformadora. Abuelo, me están ofreciendo todo por lo que he trabajado, dijo después de explicar la situación. Pero me temo que no estoy lista para este nivel de responsabilidad. Su respuesta fue inmediata y contundente. Sara, has estado lista durante años. Lo único que ha cambiado es que otras personas finalmente reconocen lo que siempre he sabido sobre tus capacidades. La pregunta no es si estás lista. Es si estás dispuesta a aceptar los desafíos que conlleva ser la líder que estás destinada a ser.